Bueno, pues venga, ahora ya sí, bienvenidos al Year in Review. Vamos a ver, ahora, segundo tramo de tecnología, a ver si funciona el clicker, ¿vale? Venga, esto es lo que nos dejó el año 2024, si os acordáis, AI Scribes, longevidad, GLP-1s, medicamentos antiobesidad, ¿vale? Y la muerte de las terapias digitales, de las digital therapeutics, ¿vale? Vamos a ver lo que nos depara el 2025. Me salto todas las recomendaciones y empiezo por una cosa que no controlo, pero que nos controla, la geopolítica, ¿vale? En el año 1991, ¿sí? ¿Se oye? En el año 1991, Bill Clinton ganó las elecciones presidenciales estadounidenses con un eslogan que era "It's the economy, stupid", ¿vale? Precisamente para atacar esa idea de que lo que le importaba al votante estadounidense era el dinero que había en su bolsillo, ¿vale? Lo importante hoy es lo que está pasando a nivel geopolítico, ¿no? Y quiero empezar con una frase de Claude Lévi-Strauss, ¿no? La civilización siempre ha sido un diálogo entre el orden y el desorden, ¿vale? Estos últimos años ha habido un péndulo arriba y abajo, pero realmente yo creo que ahora estamos instalados en la parte del desorden, ¿no? ¿Quién es el responsable? El presidente de los Estados Unidos y sus políticas Make America Great Again. Esta es una foto oficial de Wikipedia, no la han elegido, digamos, adrede, ¿no? Sobre todo ha atacado los tres grandes pilares de lo que Paul Krugman llama la gallina de los huevos de oro del modelo americano, ¿no? Lo primero es el talento, ¿no? Encareciendo las visas para el talento y echando a los inmigrantes, ¿vale? Lo segundo es la lucha contra el conocimiento y contra las universidades, ¿vale? Esa presión por quitarles el dinero. Y el tercero, todo lo que tiene que ver con la transformación del orden económico y político, pero sobre todo con el nuevo orden económico, con las tarifas que ha impuesto a nivel mundial, ¿vale? Esto ha generado una incertidumbre en las políticas, se ha complicado todas las cosas a nivel de ciencias de la salud y de la vida, ¿vale? ¿Cuál ha sido el impacto? Vamos uno a uno. A nivel del Health and Human Services, lo que sería el Ministerio de Salud nuestro, ¿no? El budget del 25 al 26 se ha reducido en 31 billones de dólares, 31 billones de dólares, ¿vale? En el NIH, el National Institute of Health, se ha reducido en 19,6 billones de dólares, ¿vale? Con más de 34.000 puestos de trabajo en riesgo. Y a nivel de la FDA se ha reducido un poquito menos, pero sí una parte importante en la pérdida de puestos de trabajo, con lo cual es muy importante para todo lo que es la regulación de los nuevos medicamentos y los nuevos devices, ¿vale? Si ponemos un foco en el NIH, ¿vale? Esa caída en el 2026 de 28 billones, ¿vale? Nos deja en volúmenes del año 2004. Para situarnos, para que veáis un poco realmente el impacto positivo que tiene. Esto lo que ha hecho es que muchos laboratorios y muchos proyectos de investigación se hayan cerrado, ¿vale? El importante, el más afectado, Harvard, y al cual le doy las gracias por defender las ideas de todos de una forma muy visible, a pesar de que les impactaba directamente el bolsillo. Han sufrido un recorte del 20% en su gasto, ¿vale? Principalmente más de 2 billones de dólares, ¿vale? Eso es un tema muy importante para ellos, ¿vale? El decano de la Facultad de Medicina lo dice muy claro, dice: el futuro de la investigación biomédica depende ahora de la generosidad privada, ¿no? Generosidad privada, que en Estados Unidos es más alta, pero es un tema complicado. Hay otros modelos. El propio Harvard ha tenido la suerte de que ha recibido financiación de una empresa privada, private equity turca, que ha pagado 39 millones de dólares, ¿vale? Por todos los resultados que salen de un laboratorio concreto, ¿vale? Imaginaros que la Fundación La Caixa o la Fundación Botín, en vez de invertir en proyectos concretos, invirtiera, digamos, en todo un laboratorio o en toda una institución. Nosotros en el IDVAPS estaríamos encantados, ¿vale? Hay otras universidades que están precisamente tratando de hacer estos modelos. También veremos qué es lo que pasa, ¿vale? Y en cuanto a las políticas migratorias, lo que ha pasado es, seguramente habéis recibido llamadas vosotros de amigos de Estados Unidos que se quieren ir de Estados Unidos y venir a Europa, ¿vale? Los grandes países occidentales han puesto en marcha políticas en este sentido. Polaris, las universidades canadienses, con 505 millones, Europa con su programa Choose Europe, con 500 millones, y Japón con más de 645 millones, ¿no? Veremos a ver qué capacidad de atracción tienen, pero realmente los países han intentado captar talento a su manera, ¿vale? Realmente la segunda legislatura de Trump, este primer año, ha sido terrible, ¿vale? Las dos revistas Science y Nature tienen 2 análisis exhaustivos este año. La mala noticia es que quedan 3 años más todavía. Veremos a ver lo que pasa en cuanto al impacto, porque estas cosas son difíciles de recuperar, ¿vale? ¿Cuáles son las dos grandes preocupaciones de la administración Trump a nivel digamos, de farmacéuticas? Lo primero es el déficit comercial de las farmacéuticas. Actualmente el 33% de los productos, ¿no?, que importa a Estados Unidos son de 2 países pequeños, Suiza e Irlanda, por políticas fiscales, ¿vale? Estamos hablando que el déficit comercial de las farmacéuticas está en all-time highs, 140 billones de dólares, ¿vale? Y el 75% de las medicinas esenciales de los Estados Unidos son importadas desde fuera. Esto es un riesgo
geopolítico, lo es para Europa, también lo es para Estados Unidos, ¿vale? Y el segundo punto son los precios de los medicamentos, obviamente, ¿no? Los precios de los medicamentos en Estados Unidos son significativamente superiores a los que hay en los países occidentales de un tipo de riqueza similar, y esto obviamente Trump no lo puede consentir y los suyos, ¿vale? ¿Qué ha hecho esto? Ha puesto presión en las empresas farmacéuticas. Las empresas farmacéuticas han respondido, han hecho un commitment de más de 360 billones de dólares para instalar fábricas de R&D, de I+D, en Estados Unidos. Más de 360 billones, no falta ninguna. Alguna europea importante falta aquí, hay que agradecérselo, que empieza por la NN, ¿vale? Y esto lo que hace es que se traduce en un impacto en otros países, obviamente. Si todas las farmas deciden que van a implantar sus empresas, sus facilidades de I+D en otros sitios, te desmonta una estrategia de país como le puede pasar a UK. UK había sacado su nueva estrategia de Life Sciences y gran parte de las inversiones que tenían las farmas allí han sido canceladas, pausadas o se están revisando, con lo cual el impacto es importante, ¿vale? Cambiamos de tema. China. Avisaba que el año pasado que China estaba aquí, no estaba llegando, sino que ya estaba aquí, verdaderamente, ¿vale? Este año en el hospital he recibido a más delegaciones de chino que en toda mi vida, he hablado con más chinos que en toda mi vida, he leído más libros de China que en toda mi vida, realmente está muy presente China en el mundo, ¿vale? Miramos los medicamentos de carácter innovador. En el año 2010-2014 Estados Unidos lideraba, 17,3. En el siguiente quinquenio, 2015-2019, 18,5, las cosas parecían estables, parecía más, bueno, una cosa que sí que llegaría, pero que no iba a llegar. Los últimos 5 años los han pasado por encima. De las 50 empresas farmacéuticas más importantes del mundo, actualmente las chinas dominan 20 a 13 sobre las estadounidenses para medicamentos de carácter innovador, ¿vale? Las expectativas es que el próximo blockbuster venga de China, y la primera gran aprobación de un medicamento totalmente diseñado con inteligencia artificial también se produzca en China, ¿vale? Es una innovation powerhouse. ¿Por qué? Pues porque el número de licencias, ¿no?, que salen de allí es increíble, va creciendo. Este año hemos llegado a 47. Fijaros que Europa no pierde un poquito, pero los que crecen son China en estos últimos 7 años y los que caen son Estados Unidos, ¿vale? Simplemente como referencia, el 30% de del pipeline de nuevos medicamentos de Merck procede de China, simplemente para contextualizarlo, ¿vale? Y realmente no es solo unas cuantas, sino que realmente todas las grandes farmacéuticas están realizando inversiones, partnerships, compras, deals, etc., ¿no? Tenemos aquí datos de GSK, de Novartis, el último de hace un par de semanas de AstraZeneca, con un commitment de más de 15 billones en los próximos años, pero acaba de invertir 18,3 en CSPC farmacéutico, que no sé si está incluido, ¿no?, realmente, pero realmente en el 25 estamos hablando de más de 85 billones en deals de licencias con China, ¿vale?, en más de 100 transacciones todo junto. Realmente es un tema importante. O sea, no estamos hablando de una estrategia de país, no hablamos de país China, hablamos de mundo China, ¿vale?, de sector. Es, por tanto, importante empezar a conocer un poco cómo son estas empresas farmacéuticas. Yo hace unos meses no sabía cuáles eran cuáles, ¿vale? Aquí tenéis el top 10 por capitalización bursátil. La primera es Hengrui, ¿vale? Fundada en 1970, se dedicaba a los medicamentos de bajo coste, a medicamentos genéricos. En el 97 se privatizó y hoy en día tiene uno de los portfolios más diversificados en cuanto a su cartera de productos, ¿vale? Si alguien pensaba que les íbamos a enseñar cómo se hacían todos los medicamentos de bajo coste y que ellos no iban a aprender, yo creo que fue un error de concepto importante, ¿vale? Hengrui, por ejemplo, como veis aquí, tiene 23 productos comercializados, 4 en aplicación, 18 en fase 3 y 66 en fase 1 o fase 2. Realmente es una empresa farmacéutica potente, similar a cualquiera de las otras top mundiales, ¿vale? Realmente esto tiene un impacto también en el número de ensayos clínicos, ¿vale? Como veis, Europa se mantiene un poco, Europa cae un poco, Estados Unidos se mantiene, pero realmente China es el que realiza este movimiento, digamos, hacia arriba. Esto tiene un impacto muy importante cuando ponemos foco solamente en los ensayos clínicos de oncología, donde todo el crecimiento de estos últimos años proviene de China. Realmente es un peso importante, ¿vale? ¿Qué es lo que hace China? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tiene tanto impacto? Por un lado, un gran apoyo del gobierno. El gobierno lleva 10, 15 años haciendo una estrategia muy clara de apostar por esto y, sobre todo, la velocidad en la parte de R&D, ¿vale? Tiene, para temas de Early Discovery, tiene una velocidad entre 50 y el 70% más rápidos que el resto de Europa y de Estados Unidos, los benchmarks que tenemos, ¿no? Y en el reclutamiento de pacientes entre 2 veces y 5 veces más rápido que los otros países, ¿vale? Realmente, o sea, es su velocidad la que hace que los productos lleguen antes al
mercado y, por tanto, que sea una elección de preferencia para los demás, ¿vale? Esto tiene un impacto importante, ¿vale? Y no lo tiene lo que podemos pensar en la segunda división, sino en la primera división, ¿vale? Portada del Wall Street Journal de hace unos meses, ¿no? Casi el 30% del espacio laboratorio de Boston, el Gran Boston, está vacío, ¿vale? La gente se queja, los jóvenes graduados se quejan de que han enviado más de 500 currículum a las empresas de Boston y que no encuentran trabajo. Y los propios reclutadores les dicen, vete a buscar trabajo a China, allí hay trabajo, aquí no hay trabajo. ¿Vale? O sea, realmente es importante. La gobernadora, la demócrata Maura Healey, dice, hay países y regiones que nos están persiguiendo, estamos perdiendo nuestro posicionamiento importante, ¿vale? No me gustaría que os quedaréis con que es solo China, sino que realmente el epicentro, el geopolítico, pero también el económico en cuanto a biofarma, ha pasado a Asia, ¿vale? Estos son los 5 grandes jugadores, países gigantes como India o como China, pero también pequeñitos como Singapur, o como nosotros, como Corea. Cuando hablamos a niveles en los últimos 5 años, los pipelines de medicamentos innovadores han pasado del 28 al 43% del global, sobrepasando Estados Unidos y Europa. En el último año responde al 85% del crecimiento, ¿vale?, de esos medicamentos innovadores. Cuando hablamos de patentes concedidas, estamos hablando de que casi el 66% vienen de Asia, y cuando hablamos de out-licensing deal hablamos de que el 25% vienen de ahí. O sea, realmente es una ola que ya está aquí y que va a tener un impacto importante en nuestros ecosistemas, ¿vale? Y esto me hace recordar esa famosa frase de Hemingway, en uno de sus libros, donde un personaje le pregunta al otro, ¿y cómo te arruinaste? Y el otro le dice, pues de 2 formas, muy lentamente, y luego muy rápidamente, ¿vale? Yo creo que estamos ahora mismo en esa segunda fase y podemos empezar a ver impactos importantes en los próximos años, ¿vale? Cambio a la farma, una nueva definición de lo que es una empresa farmacéutica, que es bastante importante, ¿vale? Empiezo con el número de aprobaciones en la FDA. El año pasado predije que pasaríamos de 60, realmente era lo que me esperaba que pasara, con todo el lío de Trump, la incertidumbre política. Acordad también que se cerró el gobierno durante unos años. Las últimas 3 cierres del gobierno ha tenido bajo la administración de Trump, una ahora y otra en las anteriores legislativas. Ha llegado a 46 este año, la media de los últimos años era 49, ¿vale? Si miramos la EMA, estamos hablando de 46. Fijaros aquí que los 3 primeros representan... Perdón, si hablamos de la FDA, son 46 este año. Si os fijáis, los 3 primeros, oncología, hematología e inmunología, ya representan el 50% de las nuevas aprobaciones. Si cambiamos a Europa, a la EMA, hablamos de 38. Las 5 primeras representan casi el 75%. Onco, neuro, infecciones, vacunas, endocrinología e inmunología muy concentrada, ¿vale? Si pasamos a terapias génicas y celulares, en Estados Unidos se han aprobado 5 nuevas, en esos 5 top, ¿vale? Bastante común, hematología, neurología, oncología, en el top de arriba. En Europa se han aprobado 3, la gran diferencia va en el total. En Estados Unidos hay 48, en Europa aprobadas hay 21. El gran problema no tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la comercialización, con que no hay un modelo de negocio claro detrás. Y la Big Pharma, acordaos que cerramos el año en esta gran lucha entre Lilly, compañía estadounidense, y Novo Nordisk, compañía europea, por cuál podría ser la primera que llegara a valer $1 trillón en bolsa. Pensar que en el año 2019 ninguna de las dos pasaba de 150 billones, ¿vale? Lilly ha sido la primera que ha pasado de $1 trillón, ¿vale? Aquí tenéis en el gráfico de barras la ganancia en capitalización bursátil en los últimos 4 años, ¿vale? Lilly ha ganado 712 millones, mayoritariamente de medicamentos antiobesidad, que es superior al sumatorio de todos los demás, ¿vale? En consecuencia, el CEO de Novo Nordisk, que fue el que la llevó a competir, ha perdido su puesto de trabajo durante 2025, a pesar de que el 2023 el FT lo eligió como el mejor CEO del mundo, ¿vale? A nivel de regulaciones, realmente aquí es donde empieza toda la batalla, ¿no? En Estados Unidos tenemos 2 grandes regulaciones. La primera es la One Big Beautiful Bill y la segunda es The Great Healthcare Plan, itálicas incluidas, ¿vale? Cursivas incluidas, ¿vale? El marketing entra en la política, ya veis la forma en cómo se nombran los deals, ¿vale? Los actos, ¿vale? En el primero, del 4 de julio del 2025, la gran noticia es que se reducía la financiación federal para temas de salud en $1 trillón hasta 2034, realmente un impacto muy importante. Y en el segundo veréis ahora un tema de reducción de precios en un segundo. A nivel europeo, 3 grandes políticas. La primera, la general, ¿no? La de la EU Life Sciences Strategy. Prestar atención básicamente al objetivo que tiene, posicionar a Europa como el sitio más atractivo del mundo para ciencias de la vida en 2030, ¿vale?
Había uno que hicieron, era en Lisboa, era similar, la estrategia de Lisboa en el año 2010, que era posicionar a Europa como el sitio más atractivo para el año 2010 o algo así era, ¿vale? Se nos da bien escribir estos statements, se nos da mal ejecutarlos, ¿vale? A nivel farmacéutico, dos packages, el Pharma Package, que es la primera gran revisión de las políticas farmacéuticas desde 2014. Extraño, porque reguladores en Bruselas realmente se ponen las pilas. Y el segundo es el Biotech Act, que bueno, hay bastantes esperanzas puestas sobre ellos en dos fases. La primera muy concentrada en la biotech roja, la biotech de la salud. Veremos a ver lo que pasa, sobre todo con la voluntad de ganar autonomía estratégica en biotecnología biomédica, ¿vale? A nivel de Estados Unidos, como os decía, el Great Healthcare Plan, principalmente la idea aquí es bajar los precios de los medicamentos, que como decíamos es un tema muy importante para ellos, ¿vale? Fijaros la cursiva del Great Healthcare Plan, Lowering Drug Prices, la bajada de esos precios, ¿vale? Esto se ha vehiculado principalmente por esta herramienta, que es una website corporativa del gobierno de los Estados Unidos, que se llama TrumpRx. Ya sabéis que a Trump le gusta poner su nombre en todos los sitios, ¿vale? No se trata de una página web que, digamos, venda medicamentos, lo que hace es dirige hacia otros sitios donde hay medicamentos, ¿vale? Se cree un poco que puede tener un impacto positivo para aquellos pacientes, ¿no? Consumidores comunitarios que no tienen seguro médico, ¿vale? Pero realmente de las 43 que ahora mismo están ahí son medicamentos de prescripción que están aprobados ahí en el TrumpRx. 31 pertenecen a Pfizer. Yo creo que a Pfizer le pasarán cosas buenas en los próximos meses, ¿vale? Y a nivel regulatorio, en Estados Unidos, ¿qué os puedo decir? Más regulación, más legislaciones, más iniciativas. Tengo un amigo que dice que él siempre duerme muy tranquilo porque sabe siempre que hay reguladores en Bruselas trabajando, ya sea vacaciones, fines de semana o fiestas de guardar. Realmente vamos a ver el impacto que tiene esto en los próximos meses, ¿vale? Tema muy importante, la pérdida de las patentes para las farmacéuticas, ¿vale? Realmente estamos hablando de mucho dinero, un impacto importante en las cuentas de resultados de las farmacéuticas. Para daros un poco el orden de magnitud, si miramos en el 2024, estábamos hablando de entre 10 y 15 billones por año de impacto en total, a nivel global, ¿vale? Cuando hablamos entre 25 y 29, hablamos de 3 veces esto, entre 40 y 45 billones por año. Es mucho dinero que hay aquí metido. Y aquí podéis ver medicamentos famosos como, por ejemplo, el Wegovy Ozempic de Novo Nordisk, arriba del todo, el Keytruda de Merck, ¿no? El Dupixent de Sanofi, realmente son los blockbusters que tienen estas compañías, ¿vale? Están próximos a este patent cliff que se llama, ¿vale? No hay problema porque la farma tiene deep pockets, realmente tiene mucho dinero, ¿vale? Aquí son el firepower, que se llama, de las 14 principales compañías farmacéuticas estadounidenses, ¿vale? Estamos hablando de billones, ¿no? El número conservador que está abajo, ¿no? Pues estamos hablando de Merck desde los 71 billones de Merck hasta los 19 de Vertex, o en volúmenes, digamos, más optimistas de los 134 hasta los 28. O sea, realmente tienen dinero para hacer compras y se espera que el 26 sea un año importante en este tipo de cosas, ¿vale? A nivel de mergers and acquisitions, realmente ha sido un año importante. Es el tercer año en volumen, ¿no? En los últimos 10-15 años, ¿no? En el sector biofarmacéutico, y se espera, como decía, que el 26 sea igual de grande, ¿vale? Lo que ha pasado aquí es que los grandes deals, ¿no? Han sido los que han dominado el 2025, el 56% de todos los mergers and acquisitions, ¿no? El valor, ¿no? Ha sido de más de 10 billones de dólares, 10 billones o más, ¿vale? Realmente muy concentrado. El dinero se concentra cada vez más, ¿vale? Y esto lo que hace es que haya competición por los mejores equipos, ¿no? El más famoso estos años ha sido la competición entre Pfizer y Novo Nordisk por Metsera. Metsera es un nuevo medicamento para antiobesidad, ¿vale? En septiembre Pfizer empezó ofreciendo, ¿no? Por un total de 7,3 billones, ¿vale? Entró Novo Nordisk, hizo nuevas ofertas, ¿vale? Os ahorro los detalles, pero básicamente Pfizer acabó pagando 10 billones a la compañía. Obviamente los accionistas de Metsera encantados, ¿vale? Y la bolsa americana me imagino que también, ¿vale? Pero realmente, o sea, hay una lucha importante por los activos de valor que hay en el mercado, ¿vale? Y dos nuevas cosas en Biofarma, dos nuevas categorías. La primera, lo que se está llamando Biofarma Infrastructure, que básicamente lo que quiere decir es esa plataforma, esa infraestructura digital, que es lo que hace que las compañías modernas biofarmacéuticas, ¿no? Lleven las cosas desde el desarrollo y el descubrimiento hasta la comercialización. Es decir, no solo la parte de Drug Discovery and Drug Development, sino también hasta la comercialización, ¿vale? Y aquí veis volúmenes importantes de inversión, tanto en cuanto a lo que hablamos para Drug Discovery, Drug Design, pero también infraestructuras y plataformas, ¿vale? Y Quantum Computing, ¿vale? Todas las grandes farmacéuticas han firmado acuerdos con universidades, centros de investigación, startups, etc. Realmente es uno de los temas que está sobre la mesa, ¿vale?
Cambiamos a hospitales, que es por donde tendría que empezar, es el mundo del cual controlo. Las realidades son totalmente distintas en las distintas geografías, ¿vale? Empiezo por Estados Unidos, cómo la salud ha rehecho la economía de los Estados Unidos, se ha transformado de un estado industrial, de un país industrial, a un país de salud, aunque parezca una contradicción, ¿vale? El gran contratador en el año 1990 en los distintos estados era la industria. El gran contratador actualmente en cada uno de los estados estadounidenses, la gran mayoría de ellos, viene de un sitio que es o la salud o los servicios sociales, ¿vale? En el último año, el 97% de la creación de los puestos de trabajo privados, ¿vale?, vienen de estos dos sectores, salud y atención sociosanitaria, ¿vale?, compensando todas las pérdidas de la industria, los transportes, los white collar workers, etcétera, ¿vale? A nivel de performance financiera, realmente ha habido un buen número, ha crecido de 1.3 en el 24 a 2.0 en el 25, son márgenes operativos. Estos son datos de Kaufman Hall, del Flash Report de los hospitals, tiene datos de unos 2.000, 2.500 hospitales, es un volumen importante. Veis que es un negocio complicado, también en Estados Unidos, no es un negocio de grandes márgenes, es un sitio complicado, hay que hacer muchas cosas, contratar a mucha gente, tener mucha tecnología para realmente tener un poco margen. Pero sobre todo lo importante es que está muy mal distribuido, ¿no? Si miramos la distribución, vemos que el top 25 tiene un 14.3 de márgenes operativos, es un volumen importante. La mediana ya nos quedamos en un 2, realmente muy ajustadito, pero la parte de abajo, el bottom 25%, realmente son números negativos. Esto es lo que hace que cada vez haya más fusiones y adquisiciones en los países, en Estados Unidos, sobre todo en lo que ellos llaman los distressed assets, ¿no?, los assets que no funcionan bien, ¿vale? Si miramos los grandes hospitales y los grandes sistemas de salud, ha habido una buena recuperación, ¿vale?, pero concentrada en algunos. Veis que las flechas verdes, digamos, están concentradas en algunos sitios y son grandes, ¿vale? De estos 26 sistemas de salud, 16 han tenido una expansión de los márgenes, ha habido un crecimiento, 10 han tenido una contracción, ¿vale? Es muy interesante el análisis entre el for-profit y el not-profit, el non-profit. El for-profit ha tenido un crecimiento del 11.5%, creciendo sobre el 10.3, sobre márgenes operativos. El non-profit, ¿no?, se ha reducido en un 1.8, bajando desde el 2.7. O sea, realmente, ¿no?, la competición por el último centavo es complicada, ¿vale? China, os anunciaba el año pasado este hospital, es un hospital, ¿no?, que principalmente, si veis las fotos, es igual de cualquiera de los nuevos hospitales que nosotros creamos. La única gran diferenciación consiste en la aplicación de inteligencia artificial para todo lo que tiene que ver con los clinical workflows y con los non-clinical workflows. Acaban de incrementar 500 camas, ya tienen 1.500, con la expectativa de tratar 10.000 pacientes de forma ambulatoria cada día, ¿vale? También Israel está en esto. Aquí tenemos el Shiva, que es uno de los hospitales a nivel mundial top 10, top 15, ¿vale? También, ¿no?, ha puesto en marcha su estrategia y abre un nuevo hospital en el año 2030 en el desierto del Negev, fully AI, 100% fully AI, ¿vale? Vamos a ver lo que hay aquí. Estamos hablando de 600 camas y 708.000 metros. Es básicamente el doble de los metros de lo que tendrá el nuevo clinic, para que nos hagamos un contexto, ¿vale? ¿Qué están haciendo los pacientes? Pues a los pacientes les da igual, y lo que hacen es, les da igual si los hospitales se arreglan, si las políticas funcionan, si los gobiernos no tal. Lo que hacen es, utilizan la inteligencia artificial, ¿vale? Quotes de la gente, ¿no? ChatGPT tiene todo el día para mí, nunca me echa del chat, ¿vale? Pues claro, ¿cómo no te vas a quedar? Segunda, ostras, es que tengo más información del ChatGPT que de tu doctor, ¿vale? Al final lo que está pasando es la realidad básica de que frente a una alternativa que no funciona o funciona mal, pues la alternativa, esté regulada o no, pues es mejor que lo que hay, ¿vale? Están empezando a haber movimientos en Estados Unidos, ¿no? Patients Use AI, ¿vale?, que empiezan a estructurarse un poco, ¿no? Me recuerda un poco el movimiento que hubo con las redes sociales hace 15 años, ¿no?, donde los pacientes, ¿no?, empezaron a juntarse para poder compartir cosas, ¿no? Cada vez más vemos este tipo de movimientos, ¿no? A nivel de hospitales y de médicos, ¿qué es lo que vemos? Pues la gran transformación que está haciendo que se difuminen las líneas entre lo que hace el paciente y lo que hace el médico, ¿vale? Y al final la gran pregunta es esta, ¿no? Es cómo haremos que los médicos, que los profesionales sanitarios y las máquinas trabajen juntos. Hay que repensar ese partenariado entre la IA y los humanos, ¿vale? Esto, digamos, cuando empezó la historia empezó diciendo que las máquinas sustituirían a los hombres, los algoritmos sustituirían a los doctores, ¿vale? El meme famoso, me imagino que lo habéis visto, en el año 2015 Elon Musk diciendo tendremos coches autónomos dentro de 2 años, es decir, en 2017. Geoffrey Hinton, el padre de la
de la inteligencia artificial y Premio Nobel de Economía. En el 2016 diciendo los radiólogos quedarán obsoletos en 5 años, es decir, para el 2021, y en el 2025 pues los radiólogos en sus coches normales yendo a trabajar, ¿vale? O sea, realmente no lo hemos visto todavía, ¿no? Siempre que hay tecnología se nos dice que va a desaparecer unas cosas, pero en realidad lo que va pasando es que se duplica, ¿vale? Lo que ha pasado en estos últimos 12-18 meses es que han empezado a haber estudios que lo que dicen es, oye, no vamos a sustituir a los médicos, lo que vamos a hacer, la inteligencia artificial los va a aumentar. Y los estudios demostraban que la combinación de doctores, médicos y IA era superior al doctor solo o superior a la inteligencia artificial sola. Ese es el primer movimiento y hay muchos estudios circulando que aparecía esto, ¿vale? Han empezado, una parte más tardía, a aparecer donde un momentito, porque la inteligencia artificial sola era superior a los doctores y a la inteligencia artificial de forma conjunta. ¿Por qué? Pues porque la realidad es messy, es complicada, ¿no? No es lo mismo en los laboratorios que el día a día, ¿vale? Y esto lo que nos hace es, nos abre un nuevo escenario, ¿vale? Donde la gestión es importante, y esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Empezamos a ver la oportunidad de pensar cómo podemos redistribuir ese trabajo, cómo podemos trabajar las máquinas con los humanos, ¿vale? Puede ser pensarlo a nivel de proceso, con la intervención de la inteligencia artificial al final o al principio del proceso. Puede ser a partir de la complejidad, con la inteligencia artificial, ¿no? Ocupándose, encargándose de los casos más simples, rutinarios, y los humanos, los doctores, ¿no? Encargándose de los casos complejos. O puede ser a través de la eliminación de redundancias, ¿no? Ya sabéis que en medicina hay veces en que el mismo caso lo ven 2 médicos, ¿no? Pasa mucho en radiología, para poder asegurar que el primero lo hace bien, ¿no? Y cada vez más estamos viendo resultados que aparecen en estas cosas donde el segundo médico es sustituido por una inteligencia artificial, ¿vale? Y en definitiva, yo creo que la pregunta es esta, y quiero acabar esta sección con la respuesta que tiene Born Steffels, que es el Managing Director de McKinsey, en una entrevista reciente en Harvard Business Review, que le pregunta, oye, ¿cuánta gente trabaja en McKinsey, ¿no? Y él dice, pues mira, cuando me preguntan yo les digo que 60.000, ¿vale? 40.000 humanos y 20.000 agentes, ¿vale? Hace 18 meses, más o menos, teníamos el mismo número de humanos, ¿vale? Y teníamos 3.000 agentes. Es decir, en 18 meses han creado 17.000 agentes, ¿vale? Y si me preguntas en 18 meses más adelante, ¿vale? Mi expectativa es que tendremos más o menos el mismo número de personas, pero que cada uno de nuestros empleados tendrá 1 o más agentes colaborando con ellos, ¿vale? Tendremos una workforce, una fuerza de trabajo que será humana y agentic o AI agentic, no sé cómo lo llamaremos, ¿vale? Pero quizás los gerentes del futuro, ¿vale? Luego hablaremos de eso, pues daremos este tipo de cifras así, ¿vale? Ya lo veremos, ¿vale? Entramos en la parte digital. Realmente, si os gusta la estrategia, es el sitio más interesante que hay. Lo que está pasando aquí es espectacular. O sea, realmente hay inteligencia, hay movimientos competitivos, hay geopolítica, hay de todo, ¿vale? Empiezo primero por la historia clínica electrónica en Estados Unidos. Ya sabéis, ¿no?, que la gran lucha en Estados Unidos, sobre todo en los grandes centros hospitalarios, lo que ellos llaman ACMs, American Academic Medical Centers, está entre Oracle y Cerner, ¿vale? Perdón, entre Cerner y Epic, disculpad. Cerner fue comprado por Oracle hace años. Hay rumores de que igual los venden porque necesitan financiar su inversión en AI. Pero bueno, realmente Epic es una compañía muy interesante. Es una compañía muy interesante. Esta señora Judith Fowler es muy interesante, es muy poco conocida, ¿vale? Tendría que estar a la altura de otras, ¿vale? Pero fijaros, en el año 2018 más o menos tenía la misma cuota de mercado y en el 25 realmente Epic ha pasado por encima. ¿Por qué es esto? Epic lo que tiene es una fuerza muy importante, que es que ellos nunca han hecho ni una sola adquisición. Esta señora no ha comprado ninguna compañía, no ha levantado dinero a nivel privado, toda la compañía es suya, ¿vale? Y uno de sus grandes motos de marketing es: no hemos perdido nunca un cliente en todos estos 30 años de historia, ¿vale? Realmente hoy es el gran jugador a nivel mundial, tiene más de 6 billones en revenues y el 78% de los pacientes de Estados Unidos están con Epic, ¿vale? ¿Por qué nos importa esto a nosotros? Porque obviamente están buscando expandirse en otros sitios y se han entrado en Europa. Y aquí estamos hablando de la gran lucha por la electrónica clínica, historia electrónica europea, que es lo que va a pasar, ¿no? Y aquí tenemos a los 2 mejores hospitales europeos, Charité con el número 7 y Karolinska con el número 5, cada uno ha optado por caminos distintos. Charité sale de SAP se discontinúa en el año 2030 y ha optado por Epic, ¿vale? O sea, imaginaros, ¿no? Un alemán sale de una empresa alemana, que además es la gran empresa tecnológica europea, ¿vale? Y elige una americana, ¿vale? Karolinska ha sido más europea en este sentido y ha hecho una apuesta por OpenAir. Yo creo que OpenAir y la apuesta de Jordi Piera durante estos últimos años, al cual hay que agradecerle todo el drive que le ha puesto al tema, nos posiciona en un tema importante y veremos a ver lo que pasa aquí. No quedarán iguales los dos. Mi expectativa es que uno en los próximos 20 años saldrá bien y otro no saldrá también. Vamos a ver cómo acaba, ¿vale? Y ahora vamos a la pregunta importante de aquí. La gran pregunta importante cuando hablamos de esto es: ¿quién se queda con el control de la clinical interface? ¿Vale? ¿Sí?
¿Cómo funciona ahora? Ahora los médicos lo que utilizan es on the site, ¿no? Utilizan el GPT, ¿vale? Le meten, cogen cosas, copian cosas de la historia clínica, la meten allí, hacen cosas, a saber dónde va eso, ¿vale? Y eso es cómo funciona, ¿vale? Lo que estamos pensando en el futuro es que el GPT lo que hará es, lo pondremos encima de la historia clínica electrónica y nos permitirá hacer un tipo de consultas y quitarnos todo ese tipo de trabajo que los médicos consideran burocrático, ¿vale? Veremos a ver lo que pasa. La gran pregunta es, ¿cuál es la historia clínica electrónica que funciona para mejorar eso? ¿Una cerrada, monolítica, como la de Epic, o una abierta, transversal, donde hay una separación entre el data layer y la infrastructure layer como OpenR? La batalla está servida, ¿vale? Cambio a Digital Health, hablo como no podía ser menos de 23andMe. 23andMe acabé el año pasado diciendo que entraría en bancarrota, al año siguiente entró en bancarrota, al mes siguiente entró en bancarrota. En mayo hubo una revolución porque hubo un acuerdo por parte de una farmacéutica que se llama Regeneron Pharmaceuticals para quedársela por 256 millones. Realmente esto es una ganga, simplemente para daros una referencia, Amgen había pagado por Decode 415 millones. Estamos hablando de los datos genómicos de 15 millones de pacientes. Esto es oro para las farmacéuticas, ¿no? Pero en un movimiento de película, por eso digo que se merece un documental en Netflix, ¿no? La antigua fundadora y CEO, Anne Wojcicki, se quedó con la compañía poniendo 305 millones de euros, ¿no? Esta compañía que se llama TTAM Research Institute, que quiere decir 23andMe Research Institute, ¿vale? TTAM quiere decir eso, ¿vale? Si os preguntáis de dónde sacó esta señora en el último momento 305 millones de dólares, la respuesta está en el amor, como en todo. Anne estuvo casada durante muchos años con Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, ¿vale? Con lo cual a las tradicionales 4 Fs, Family, Friends, Foods, Founders, podemos añadirle una D de divorcios, porque parece que funciona, ¿vale? Empezamos el año con 2 salidas a bolsa, 2 IPOs muy importantes, la de Hinge Health y la de Omada, ¿vale? Hinge Health levantó 437 millones, Omada levantó 150, realmente importante. Hinge Health está funcionando bien, Omada no tan bien, pero básicamente lo que se esperaba es que se abriera la ronda de IPOs en Digital Health, todavía no, vamos a ver lo que pasa este año. Y vamos a ver lo que pasa. Las Big Pharmas siguen invirtiendo, ¿vale? Acordaros de este ranking que produce Gallen Growth. En la izquierda, inversiones. Fijaros que los 3 principales siguen arriba, del mismo ranking 1, 2 y 3 del año pasado, AstraZeneca, Pfizer y Lilly, mientras que el portfolio score de la derecha, que es un poco donde hay más ajuste con el tipo de áreas terapéuticas que ellos tienen, ¿vale? Es totalmente distinto. Ahí ya no aparece ni AstraZeneca, ni Pfizer, ni Lilly, con lo cual es muy interesante esta batalla de lo que está pasando aquí. Hay gente que todavía está experimentando en la farma con estos temas y hay gente que está realmente entrando a fondo, ¿vale? Lo que ha pasado en la farma es que han abierto estas nuevas plataformas de Direct to Patient, DTPs, que se llaman, ¿vale? Hoy ya hay 7 abiertas, ¿vale? Fijaros que las 3 primeras que se han abierto son Lilly, Pfizer y AstraZeneca, que son precisamente las 3 que he mencionado antes en la posición anterior, con lo cual algo de correlación tiene que haber ahí, ¿vale? La pregunta es quién se va a quedar con el patient journey, quién va a dominar ese proceso, ¿vale? Y entonces nos preguntaremos no cuál es el hospital del futuro, sino cuál es el futuro del hospital. Y la pregunta puede ser mucho más complicada, ¿vale? A nivel de Big Tech, ¿cómo ha entrado? Pues nuevos jugadores entran aquí, sobre todo NVIDIA y OpenAI, ¿no? Los 2 grandes jugadores, NVIDIA y Microsoft, con 29 y 24 partnerships durante estos últimos 3 años, ¿vale? Y jugadores que han desaparecido parcialmente. Apple, ¿no? Realmente en salud ha desaparecido. Apple podemos decir que ha perdido la carrera de la inteligencia artificial. Ya sabéis que le ha pedido ayuda a Google para que sea la inteligencia artificial de ellos con Gemini, ¿vale? Realmente importantes estos cambios. Cuando hablamos de los modelos, digamos, de financiación, en Europa tenemos estos 3, el DIGA, que es el que todo el mundo conoce, de Alemania, el PECAM francés y el alemán, ¿vale? El DIGA se ha estabilizado, llevan del 2019, ahora mismo hay unas 50 aplicaciones de software que están allí, son financiadas, ¿vale? No ha crecido, con lo cual yo creo que ha llegado a su tope, ¿vale? En el medio, los franceses que dijeron que harían bien todo lo que los alemanes habían hecho mal, pues realmente han hecho poco, gracias Francia. Es muy difícil de encontrar datos sobre esto. Yo he encontrado un caso de alguien que se les pagó de una forma provisional, pero ahora mismo no hay nadie. Yo creo que Francia hoy tiene otros problemas más importantes, entre los cuales consiste en estabilizar su presidencia. Y el tercero es donde creo que hay temas muy importantes que han pasado, es en Bélgica. Bélgica es un país pequeñito, bien ordenado, lleva muchos años haciendo esto, tiene 8 aplicaciones aprobadas, ¿vale? Pero sobre todo lo que están empezando es a no hacer competir los digitals, sino hacer competir un digital contra un medicamento, ¿vale? Y entonces esto ya pasa a ser un poco más interesante, ¿vale?
Y a nivel de fusiones y adquisiciones, pues dos compañías muy europeas, una nacida en Porto, Portugal, y la otra nacida en Alemania, Múnich, ambas con sede en Nueva York. Una ha comprado la otra, ¿vale? Sword ha comprado a Kaya Health. El espacio que tienen es el músculo esquelético, la rehabilitación, es la utilización de AI y Digital Health para hacer rehabilitación en casa y en distintos sitios, ¿vale? La gente lo que dice es que esta aplicación, la nueva Sword, será la primera gran IPO del 2026. Veremos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? La compra fue por 285 millones, ¿vale? O sea, no son grandes barbaridades cuando las comparamos con Biotech o con Medtech, ¿vale? Y realmente la batalla importante es la batalla que está ocurriendo entre Open Evidence y Doximity, ¿vale? Para convertirse en el gran chat GPT para los médicos, ¿vale? Actualmente, digamos, los médicos lo que hacen es, tienen abiertas dos aplicaciones, todo lo que tiene que ver con la historia clínica electrónica, y Doximity o Open Evidence on the side, ¿no? Y ahí le hacen todas las preguntas, todas las consultas, etcétera, ¿no? Principalmente para temas de datos, artículos científicos, guías clínicas, etcétera, ¿vale? Realmente ese es el futuro, ¿no? OpenAI y Anthropic han sacado las suyas, pero realmente los grandes jugadores son estos. Yo cuando hablo con amigos médicos de Estados Unidos me dicen que su forma de trabajar es esa, abren las dos cosas, nada más empezar, y así es como funciona su día, ¿vale? Cambiamos a la AI, que realmente es donde hay, digamos, las dos cosas. Hay una gran oportunidad, pero también un gran riesgo asociado, ¿no? Empiezo con el humor, como no podría ser de otra forma, ¿no? El chiste corre que, ¿cómo se te ocurre pensar en eso con todas las cosas que están pasando en Healthcare AI? ¿Vale? Realmente, ¿no? Cuando las cosas llegan al mundo del humor te das un poco cuenta de hasta dónde tiene la importancia las cosas, ¿vale? A mí me gusta entender las cosas de una forma global. Normalmente ponemos el foco en esta capita verde, que son los modelos de inteligencia artificial, que es lo que sale en las noticias, lo que a los investigadores, a los médicos les gusta publicar, pero esto es una batalla geopolítica a nivel mundial que tiene 4 capas, y me gusta utilizar este modelo de Nicolás Conan, al cual considero el nuevo Mariana Mazzucato europeo, realmente un tío que sabe, que entiende el modelo europeo, lo estudia y comparte cosas, ¿no? Tiene estas 4 partes y voy a empezar uno a uno para que entendáis un poco dónde está la batalla. A nivel de energía, ¿no? No sé si lo sabéis, pero la AI consume mucha energía, tanto energía eléctrica como hídrica, ¿vale? El anterior CEO de Google, Eric Schmidt, ante el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Ya explicó que actualmente el 3% de la energía que se consume en Estados Unidos va a AI. La expectativa es que con todas las cosas que se quieren hacer llega al 99%, el consumo de nivel mundial. Eso quiere decir que no habría dinero para calentar el agua, para calentar las casas, otro tipo de cosas, ¿vale? Con lo cual lo dice muy claro y dice, necesitamos energía en cualquiera de las formas, renovables, no renovables, etcétera, ¿vale? Por eso hay la importancia de estos dos temas. El primero, lo nuclear. La energía nuclear la adelanté el año pasado, ha cogido muchísimo peso este año, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una energía que existe, que es barata y que conocemos de una forma u otra, ¿vale? Y la segunda, esta no os la esperáis, los data centers en el espacio, ¿vale? En vez de tener data centers en casa, ¿no? Estos orbital data centers es la próxima frontera para poder hacer estas cosas. Tiene sentido porque en el espacio hace frío, pero también llega el sol desde allí, ¿no? Desde el sol, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene esta velocidad. Y los estudios dicen que es factible, ¿vale? Empiezo por la energía nuclear, ¿vale? Estos son los 5 grandes jugadores: Estados Unidos, Francia, China, Rusia y Corea, ¿vale? Si os interesa saber quién es el sexto, es un pequeño país que está siendo atacado que se llama Ucrania, que es otra de las razones por las cuales Rusia también está interesada en ellos, ¿vale? Los grandes ganadores de la carrera de inteligencia artificial serán las regiones que resuelvan esta ecuación, ¿vale? Y eso es importante porque los hay que la tienen más resuelta y los hay que no la tienen tan resuelta, ¿vale? Cuando miramos, ¿no?, la producción de energía eléctrica, ¿no?, vemos que desde el año 2010 China ya ha superado a Estados Unidos y hoy tiene 2,5 veces más energía que tal. Si la batalla va de tener energía, los chinos tienen energía. Los chinos son los que en el punto 2 os he dicho que ya estaban aquí, que no eran para llegar, ¿vale? Data centers, cambio al segundo. Esta es la infraestructura clave donde se producen todas las cosas, ¿vale? Estados Unidos tiene el mayor volumen de data centers de todo el mundo, tiene más de 5.500, son datos de marzo, pero más o menos estaremos ahí, ¿vale? Mucho más que todos los demás comparados con los que hay. Si queréis saber cuál es el Silicon Valley de los data centers, pues es Virginia o Vermont en Estados Unidos, ¿vale? No me preguntéis por qué, pero ahí están muchos, ¿vale? Y cuando hablamos de la pieza clave de los data centers, ¿no?, hablamos de los chips de NVIDIA, ¿no? Y si miramos la capitalización bursátil de NVIDIA, ¿no?, sumada a toda ella, a día de hoy, hace una semana, ¿no?, es superior a la combinada para todas las grandes empresas farmacéuticas que tenemos en el mundo, ¿vale? O sea, realmente es un volumen importante. Es la primera compañía que ha llegado a un valor de 5 trillones en el mercado, lo consiguió en octubre del 25, ¿vale? Lilly es la primera que llegó a 1 trillón, os lo he adelantado antes, ¿no?, en noviembre también del 25, ¿vale?
Y la batalla es dura, porque Apple fue la primera que pasó de 3 trillones en enero del 22, ¿vale? La primera que pasó. Y se ha quedado atrás totalmente. Los primeros que se piensan que llegarán a 4 son o Google o Microsoft. Yo creo que este año lo veremos en una de las dos, ¿vale? Y luego, cuando hablamos de la energía, los orbital data centers, ¿vale? Esto no es una bola de pelo, ¿vale? Sino que realmente el señor Elon Musk ya ha anunciado que este año 2026 pondrá varios satélites para hacer esto, ¿no? Para Sundar Pichai, que es el CEO de Google, que es un poquito más comedido, ¿no? Lo que dice que dentro de una década será la operativa normal de los data centers, ¿vale? Con lo cual veremos mucho más de esto, ¿vale? Cuando vamos al tema de los datos, ¿no? de los modelos, perdón, aquí hay un festival, o sea, no hay manera de entenderse qué es lo que está pasando, cuáles son mejores que otros. No tenemos ni siquiera criterios para saber, ¿no? de una forma combinada cuáles son mejores que otros. Sabemos que unos son mejores de performance, pero son peores a nivel ético, a nivel funcional, etcétera. ¿Vale? Lo importante, lo que se está viendo últimamente, es que lo que se ha visto este año, sobre todo, es que en estudios los clinical LLMs funcionan mucho mejor que los médicos, ¿vale? Pero cuando los ponemos en el día a día, en la operativa, funcionan peor. ¿Vale? Porque hay una cosa que se llama la realidad y que es lo que impacta, ¿vale? Como veis, un gran volumen importante son en rojo, son los de OpenAI, ¿vale? Y cuando hablamos precisamente de esto, de la aparición de nuevos roles, ¿no? La Mayo Clinic ha creado una posición de Chief AI Implementation Officer. ¿Por qué? Porque la dificultad está en cambiar procesos, en gestionar personas, etc. Ellos tienen un Chief Artificial Intelligence Officer, tienen uno, ¿vale? Muy potente, John Halamka, ¿vale? Pero contratan a ese tío que viene de la administración Biden. Y si os pregunto qué perfil tiene, me decís, ¿será médico, será científico, será tecnológico y tal? Pues no, estudió Political Science en algún sitio, ¿vale? Es decir, lo único que tiene es una gran capacidad para cambiar cómo la gente trabaja en sus procesos, ¿vale? Y al final la batalla de todo esto será cómo funcionamos, ¿no? Recomiendo el libro de Xavier Salemartí, que es un tocho de 800 o 900 páginas, realmente está muy bien. Y él básicamente dice que va a depender todo de cómo aceptemos las sociedades estas tecnologías, ¿no? Y él pone sobre la mesa dos modelos, el de la aviación comercial y de la energía nuclear. De la aviación comercial dice, oiga, empezamos en el año 1903 con el primer vuelo de los hermanos Wright, ¿vale? Y el primer vuelo fueron 36 metros durante 12 segundos. Y se hizo en una playa, lo digo para situarnos, ¿vale? Si nos hubiéramos puesto a regular sobre la playa, ¿no? Imaginar dónde hubiéramos acabado, ¿vale? Actualmente un Airbus 380 lleva 850 pasajeros, hace 15.000 kilómetros, volando 18 horas sin parar, ¿vale? Y es la forma más segura de transporte a nivel mundial, ¿vale? Si miramos la energía nuclear, ¿vale? Tras los dos grandes problemas que tuvimos, el de Estados Unidos en Three Mile Island y el de Chernobyl aquí, ¿vale? Países se salieron de esto, Alemania se salió en el año 23 con Merkel, ¿vale? Y actualmente el número de plantas nucleares, ¿no? es menor de la que había en aquel momento, ¿vale? Enrique Juliana de La Vanguardia sigue mucho estos temas, es un tema muy interesante, ¿vale? Con lo cual, lo que pasa aquí puede ser interesante. ¿Cómo lo aceptamos, cómo lo regulamos para poder jugar sobre ello? MedTech, un año récord, para los que dicen que no hay dinero, pues en el MedTech sí que han ido las cosas bien, ¿vale? Lo más interesante del MedTech para mí ha sido las desinversiones, ¿no? Hay dos grandes empresas como Johnson & Johnson y como Medtronic que han desinvertido en dos unidades de negocio muy importantes. ¿Por qué? Porque les ensucia el precio de la acción, es decir, son mercados positivos. En el caso de Johnson & Johnson es la unidad de ortopedia, que es la primera a nivel mundial, con 9.2 billones de revenue, de ingresos, ¿vale? Pero les lastra el precio de la acción para las otras unidades de negocio que tiene. Le pasa un poco lo mismo a Medtronic con su unidad de diabetes de 2.5 billones, ¿vale? Estas dos, yo creo que en el año 2016, 2026, principios del 27, saldrán directamente a bolsa o algo similar, ¿vale? A nivel de IPOs, de salidas en bolsa, hay 30 compañías que se han salido a bolsa, levantando más de 12 billones. Esto es 20 veces lo que pasó en el 24. O sea, realmente esto es un tema importante. Y, por ejemplo, veis aquí algunos datos importantes, ¿vale? A nivel de fusiones adquisiciones, 42 deals, bastante importantes. Me quedo con dos datos. Abbott comprando Exact Science, ¿vale? Por 21 billones. Esto es superior a todas las biofarmacéuticas del año pasado. La biofarmacéutica más grande del año pasado fue Intracellular, me parece. Johnson & Johnson Intracellular, si no me equivoco, ¿vale? Por 16, estamos hablando de 21, ¿vale? Y sobre todo el rol de General Electric, GE Healthcare, realmente, comprando cosas de inteligencia artificial, ¿vale? Radiología continúa siendo el rol fundamental, hay más de 1.350 aplicaciones aprobadas por la FDA, ¿vale? Los 5 más importantes de arriba son las 5 grandes compañías de MedTech del mundo, ¿vale?
La primera GE Healthcare con mucho valor importante, las dos siguientes son europeas, tanto Siemens Healthineers como Philips. ¿Vale? Llamó la atención a esa de abajo, United Imaging, de China, fundada por dos personas que trabajaron en Siemens, con el apoyo del gobierno chino, y yo creo que subirá bastantes posiciones en los próximos años. ¿Vale? A nivel europeo, realmente, pues un poco lo que anticipábamos, la regulación ha matado la gallina de los huevos de oro, ¿no? El 60% de las empresas de MedTech lanzan antes en Estados Unidos o en Asia que en Europa, el 60%. ¿Vale? Cuando tú preguntas a los VCs, ¿no? Me explicáis, dicen, no, es que las mías no es que no lancen en Europa, es que no hay un plan para lanzar en Europa. ¿Vale? No es que sea el segundo o el tercero, es que no lo tenemos, no nos interesa salir de Europa. ¿Vale? El problema es el poco volumen que tenemos de Notified Bodies. ¿Vale? Están detrás de ello, de simplificarlo, ¿vale? Draghi pidió una pausa regulatoria, pues la Unión Europea ha dicho de pausa nada, voy a seguir trabajando, pero voy a simplificarlo. Complicar las cosas se nos da bien, vamos a ver cómo se nos da simplificarlo. ¿Vale? A nivel de ciencia, tecnología, disruption, no puedo decir nada más que todos los temas de disrupción, ¿vale? AlphaFold, Google DeepMind, aquí tenéis a Demis Hassabis, ¿vale? Empezó por las proteínas, ¿vale? Este año ha sacado AlphaGenome para las mutaciones de DNA, de ADN, pero sobre todo lo más importante es que él considera que hay un template para todo lo que tenga que ver con la ciencia, no solo para lo que tenga que ver con la biología, sino para todo lo que tenga que ver con la ciencia. Es premio Nobel del año pasado, ya lo sabéis, ¿vale? Lo mismo que tenemos los copilots para médicos, el ChatGPT para doctors, tenemos también los co-scientists. ¿Vale? Han empezado a aparecer compañías en este sentido que ayudarán a los científicos a hacer sus trabajos científicos, ¿no? Incluso hay papers actualmente que tienen un poco de nervio sobre cuál será el rol del científico. O sea, no solo los radiólogos están preocupados, también los científicos, qué pasará con ellos. ¿Vale? ¿Se me necesitará o no en el futuro? ¿Vale? Si habéis leído los libros de Labatut, Maniac o Un verdor terrible, os recomiendo, ¿no? Estos dos documentales, ¿no? Sobre AlphaFold. El de abajo realmente es muy interesante. Nosotros los hemos visto en casa, ¿no? Varias veces, ¿no? Sobre todo el de abajo. Realmente el de abajo captura muy bien la derrota del ser humano frente a la máquina, ¿no? Lee Sedol, cuando pierde contra la máquina, es brutal, ¿veis? O sea, se le lee la cara todo lo que pasa, ¿vale? El de arriba lo acaban de liberar ahora, en noviembre del 25, ya hay más de 405 millones de personas que no han visto en todo el mundo, es decir, una de cada 15 personas ya ha visto este documental, con lo cual es importante, ¿vale? Yo creo que el gran libro de este año será el nuevo libro que va a sacar a Sebastián Malaby sobre DeepMind y Demis Hassabis, que saldrá en marzo. Yo creo que hablaremos mucho de este libro en los próximos meses, ¿vale? El rise del consumer health, la subida del consumer health, ¿vale? Lo primero, a nivel de wearables, ¿vale? Todo el mundo hace tracking de algo, ya sea del nivel de sueño, de los niveles de estrés, de la heart rate variability, de lo que sea, ¿vale? Los tres grandes jugadores son Oura, que es un anillo, ¿vale? Si os pensáis que vuestra mujer ha comprado un anillo que es muy bonito y tal, miradlo bien porque seguramente no es un anillo estético, sino es un anillo de Oura. Oura ha levantado 905 millones este año, ¿vale? Hay abogados que lo llevan, yo trabajo con uno que lo lleva, de color negro, o sea, no es una cosa solo de mujeres, también es de hombres, ¿vale? El Apple Watch, que lo conocéis mucho más, y el WOP, que se ha puesto de moda ahora porque los tenistas no les dejaban jugar con ellos, creo que era el Open de Australia, ¿vale? Primera cosa, todo el mundo hace tracking de cosas, ¿vale? La segunda, los sensores, y aquí el sensor importante es los sistemas de monitorización continua de glucosa, los tres grandes jugadores, Abbott, Dexcom y Medtronic, ¿vale? Lo importante no es la tecnología, que cada vez se va haciendo más pequeña, más de larga duración, más precisa, sino que cada vez se utiliza más para cosas más allá de la diabetes tipo 1, que eso está financiado, se utiliza para diabetes tipo 2, se empieza a utilizar para prediabéticos, para gente sana que quiere saber simplemente cuáles son sus niveles de salud en sangre, ¿vale? Eso es importante. Y el tercero, y ese es el importante, este es el que es yo diría una pandemia, son los suplementos vitamínicos, ¿vale? Para cualquier cosa, ¿vale? Para la pérdida de cabello, para la menopausia, para la longevidad, etc. Si miráis a derecha o a izquierda, os puedo asegurar que al menos una de esas dos personas tiene algo de esto en casa. Es espectacular, ¿sabes? Es espectacular, realmente, ¿vale? Cuando hablamos de longevidad, hablamos de las compañías de Full Body MRI. Teníamos estas tres el año pasado, ¿vale? Empezamos el año con la europea, que es, acordaros del fundador de Spotify, Daniel Ek, levantando 260 millones para entrar en Estados Unidos. Acaba de anunciar que abrirá su primera localización en Nueva York, en primavera del 2026. Esperaros una oleada de comentarios, ¿no? Además los americanos ya sabéis cómo son, ¿no? Explicando, ¿no? Cómo es la experiencia, qué es lo que me han hecho, lo que no me han hecho, etc. O sea, realmente esto va a ser un gran jugador y vamos a ver si son capaces de comer
hacerles la tostada en territorio americano, ¿vale? En definitiva, lo que hay detrás es lo que llamamos aquí el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿no? O sea, el que se me escape algún tipo de enfermedad, ¿no? Que yo podía prevenir antes de tiempo, ahora que está tan de moda la prevención y no tanta la longevidad, ¿vale? Lo que está empezando a aparecer es el fofo, ¿vale? Que no tiene nada que ver con las características físicas de nadie, sino es el miedo que hay a encontrar algo, a encontrar alguna anomalía y a encontrar algo que pueda realmente ponernos nerviosos, ¿vale? En cualquier caso, son dos temas a reflexionar, ¿vale? Pasamos a temas de terapias avanzadas, que en el Clinic estamos muy puestos en estos. Realmente aquí la ciencia es espectacular, ¿vale? O sea, estamos avanzando para tratar de encontrar los mismos resultados, ¿no? En cánceres hematológicos, pero también en tumores sólidos, ¿no? Y sobre todo las nuevas aproximaciones in vivo, ¿no? Dentro del paciente, ¿no? El verdadero challenge no está en la ciencia, sino que está en la producción y en la comercialización. La producción es cara, los que estamos en ello lo sabemos, ¿vale? Es cara porque, en definitiva, es hacer una terapia específica para un paciente en concreto, con lo cual es caro, ¿vale? Y la comercialización no está resuelta porque los modelos de negocio no existen, ¿vale? Estamos pasando de, ¿no? un stream de medicamentos a una cosa, un one shot, que lo arreglaría todo, ¿vale? Ha sido un año complicado para las terapias avanzadas. Por un lado, empezamos el año, ¿no? Cerrándose muchas operaciones de terapias avanzadas, muchas unidades, ¿no? Galápagos, que es la gran importante, cerró su unidad de terapias génicas, ¿vale? Lo mismo que Takeda, Novo Nordisk, Pfizer y Roche, ¿vale? Todas ellas cerraron sus unidades, ¿vale? No porque la ciencia no funciona, sino porque la comercialización no estaba teniendo los resultados que esperaban, ¿vale? Este año en el JP Morgan del 26 ya empezamos a ver un poco más, unas noticias un poco más positivas, ¿vale? Y sobre todo lo que tiene que ver con el in vivo, ¿vale? Como una alternativa al ex vivo, ¿vale? Estas son las grandes operaciones, la carrera, digamos, por el in vivo CAR-T, son las grandes operaciones, como podéis ver, AstraZeneca, Bebio, Kite, BMS, Lilly, o sea, realmente todas muy puestas. La más importante, la de Lilly adquiriendo Orna Therapeutics por 2,4 billones, ¿vale? Y la primera de todas ellas, AstraZeneca adquiriendo eso Biotech, que In Vivo Partners tuvo un rol muy importante aquí. Está Laura por ahí puesta, ¿vale? Cierro con la confianza en la ciencia. Realmente la ciencia se está transformando en un tema partisan, muy político, muy politizado. El caso más interesante seguramente es RFK, Robert Fitzgerald Kennedy Jr., está relacionado con los Kennedy, no sé por qué parte del apellido, ¿no? Pero básicamente lo que ha ocurrido, ¿no? Es que ha cambiado todo el calendario, ¿no? Vacunal para la pediatría. Los médicos, ¿no? Le han sued en castellano es demandado, le han demandado, la Academia de Pediatría Americana ha demandado al gobierno federal por este tema y ya hay muchos pediatras en Estados Unidos que están siguiendo las recomendaciones de las guías clínicas de la Academia Pediátrica Americana versus las normas americanas, ¿vale? Y esto es importante no solo por este caso, ¿vale? Sino por esto que os voy a contar, ¿no? Y sabéis que Hannah Arendt es una historiadora, filósofa alemana, y esta frase que a mí me parece muy relevante pensarla ahora. Dice, las mentiras constantes no tienen como objetivo hacer que la gente se crea una mentira, sino asegurar que nadie crea nada nunca más. Un pueblo que no puede distinguir entre la verdad y las mentiras, no puede distinguir entre el bien y el mal. Con ese tipo de gente se puede hacer cualquier cosa, ¿vale? Y esto es lo que está en juego actualmente. Si os gusta House of Cards, os recomiendo, este es el vídeo que sí que está cargado arriba, ¿vale? 4 minutos de la temporada 5, realmente una joya de interpretación de Kevin Spacey, se te acaba diciendo Welcome to the death of the age of reason. Realmente es una maravilla, ¿vale? Realmente es un tema que me preocupa e importante. Capital, inversión, hay más dinero porque lo hay, pero se concentra en menos compañías, ¿vale? Vamos a ir uno a una. Si miramos Biofarma, ¿vale? Aquí lo que vemos, tenéis, mirad aquí que lo veré mejor, tenéis aquí 3 bloques, 2023, 2024, 2025. Las 4 columnas son los 4 trimestres del año, ¿vale? Y si veis en el 25, en Biofarma hemos bajado un poquito, 26 billones, de 27 a 26, ¿vale? Sobre todo el 50% concentrado en grandes rondas, ¿vale? Es el primer dato. Los datos son de Estados Unidos y Europa, ¿vale? Que quede claro. Segundo, Medical Devices, gran subida de 6,6 a 7,3 a 10,4, ¿vale? Realmente, ¿no? Muy ligado sobre todo a la concentración, ¿no? 10,4 es un record high para el sector. Oura, el de los anillos, ¿no? Con 908 millones, y Neuralink, la de Elon Musk, que compite con InBrain, ¿vale? 650 millones, ¿vale? Pero realmente un tema aquí importante. Aparece aquí Oura, como lo veis, también me aparecerá en otro sitio, ¿vale?
Cuando hablamos de diagnostics o herramientas de R&D, bastante estable, de 7.1 pasamos a 6.3, sobre todo muy alejado de los highs que hubo durante el COVID-19, ¿vale? Realmente, y mucho más concentrado en deals más tardíos, más maduros, ¿vale? Y cuando hablamos de Health Tech, que incluye Health y muchas más cosas, ¿no? Vemos otra vez un crecimiento, 12, 14 y ahora 17, ¿no? Pero el número de deals vuelve a bajar. Sobre todo a remarcar, el funding se concentra espectacularmente. O sea, hay 10 rondas de más de 250 millones de dólares. 10 rondas, ¿vale? Es una brutalidad, ¿vale? Entro en este concepto, que son lo que se llama ahora las megarondas. Lo normal es que una compañía levante dinero cada 2 o 3 años, ¿vale? Lo que está pasando ahora es que una misma compañía levanta 3 y 4 rondas en el mismo año, ¿vale? O sea, imaginaros lo que es trabajar en esos equipos que producen, ¿no? O sea, no han levantado el dinero del anterior y ya están preparando las 2 siguientes, me imagino, ¿vale? El caso de Open Evidence es brutal, ¿no? Empieza febrero con 925 serie A, julio 210 serie B, octubre 200 serie C, enero de este año 210 serie C. Realmente una brutalidad, ¿vale? Y por otro lado tenemos lo que aparece esta nueva realidad, los zombie funds, ¿no? Básicamente son VC funds que no están realizando nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque no tienen capital para hacer deployment, ¿vale? Los datos dicen que solo 5.000 de los 15.000 inversores profesionales que hay afuera, en general, no solo salud, ¿vale? Han levantado capital en los últimos 7 años, ¿vale? Solo 5.000 de los últimos 15.000, ¿vale? La expectativa es que el 80% de estos grupos, ¿no? Se acaben convirtiendo en zombies, que básicamente se dedicarán a gestionar los fondos, ¿no? Las compañías del portfolio que tienen pasadas, pero no realizarán nuevas inversiones, ¿vale? Y ese 20% que sí que lo hará, la distribución será entre 100 y 50 que controlarán el 90% del capital. Con lo cual podemos ir a un modelo en el cual, ¿no? En Europa pues quedan pocos jugadores que sean grandes inversores. Veremos lo que pasa, ¿vale? En esta línea de consolidar, digamos, ¿no? Estructuras, una estrategia inteligente de Savis y Alaez para no ganar músculo, ¿vale? La primera cosa, con 465 millones de inversión bajo management. Y la nueva cosa que ha salido la semana pasada, ¿no? Antes del día de San Valentín, la European Life Sciences Coalition, ¿vale? No sabemos lo que es, pero básicamente es esa idea de ganar escala, de juntarnos, ¿no? De intentar que las cosas pues, tengan sentido también a nivel económico, ¿vale? Cuando miramos los datos, ¿no? ¿Dónde está el dispendio? Básicamente en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿vale? Si os fijáis, estas 6 grandes compañías, los datos son muy interesantes, ¿no? En el 24 acabaron el año gastando 240. Empezaron el año diciendo que gastarían 288, que no es muy malo, pero acabaron el año de verdad gastando 400 y ahora empiezan el año diciendo que gastarán 660 billones. Una brutalidad, es el máximo dispendio en toda la historia económica moderna, ¿vale? Veremos lo que sale de esto y veremos dónde acabamos aquí el año, ¿vale? ¿Estamos delante de una burbuja, sí o no? El Financial Times cada día tiene un par de artículos al respecto, ¿vale? Los que hemos vivido una burbuja, yo he vivido una, la de Estados Unidos, la del .com, trabajaba en Londres, y por poner solamente un par de datos, ¿no? Entre 1990, que fue cuando Berners-Lee creó el www, ¿vale? Y cuando explotó la burbuja.com en marzo del 2000, el crecimiento del Nasdaq fue de 550%, ¿vale? Cuando explotó, perdió el 78% de su valor y solo hasta agosto de 2013 no recuperó el valor que tenía en el alto del 99. ¿Vale? Solo en agosto de 2013, o sea, 14 años de travesía del desierto. Veremos lo que pasa, ¿vale? Y entro ya en el último, ¿vale? Los ecosistemas, un tema que me interesa mucho, ¿no? Realmente el mundo es una jugada ahora mismo de ajedrez, ¿vale? O de Go, o de damas, o de lo que sea, pero realmente la estrategia está encima de la mesa, ¿vale? Primero importante, el Premio Nobel de Economía, ¿vale? Este año, principalmente para los ecosistemas y para la innovación y la capacidad de innovación para generar crecimiento económico, ¿vale? En tecnología podemos hablar de garajes, en Estados Unidos les gusta mucho hablar de garajes, y si queréis os cuento la historia de dónde nació el garaje de Google, pero sobre todo en Europa lo que hay son ecosistemas. En Biosciences lo que hay es ecosistemas, ¿vale? Cuando hablamos de los grandes ecosistemas europeos, ¿no? Para cada una de las cosas tenemos un hub distinto, un sitio donde es más importante unas cosas que otras, ¿vale? Pero sobre todo quiero llamar la atención sobre 2 sitios que pueden ser importantes para Europa y para su futuro, ¿vale? El primero en Pharma. O sea, Europa tiene 6 de las 15 top 15 compañías farmacéuticas del mundo. 6 de las 15, las que veis ahí abajo, ¿vale? Y a nivel de MedTech tiene 5 de las 15, ¿vale? Yo trabajaría menos en regular y más en facilitar el trabajo de estas grandes compañías y alrededor de ellas, ¿vale? En Europa
Tenemos las granolas, que no sé si las conocéis. En Europa tienen los Magnificent Seven, que son todas esas compañías tecnológicas, ¿vale? Muy centradas en los temas tecnológicos, ¿no? En Europa tenemos las granolas, ¿no? Que granolas viene de la primera letra de todas las cosas aquí que veis, ¿vale? 6 de estas 11 son compañías farmacéuticas, ¿vale? No se trata de hacerlo divertido, realmente la performance en el mercado en los últimos años ha sido superior de las granolas del Magnificent Seven. O sea, realmente hay algo aquí detrás y es un activo que tenemos que cuidar, ¿vale? A nivel de grandes proyectos de país, a nivel de Estados Unidos, Stargate, este, ¿no?, megaproyecto, ¿no?, de Megafactory para temas de AI y todas estas cosas, ¿vale? No se trata de un solo edificio, es un conjunto de redes de supercomputación. El primero está en Abilene, Texas, ¿vale? Es tan grande como 700 campos de fútbol. O sea, realmente es un sitio brutal. Os recomiendo que veáis este vídeo de 30 minutos de The Circuit con Ami Chen, que realmente para ver un poco dónde está, para daros una sensación de la magnitud de lo que se está montando allí, ¿vale? Y el segundo gran proyecto, con mucha expectativa, y esto Pep Martorell lo explica muy bien en su blog, este proyecto de la misión Génesis, ¿vale? Lo que ha hecho, ¿no?, Estados Unidos, con mucho criterio, hay que reconocerle al presidente, federar todos los laboratorios nacionales, que tienen 17, todos los datasets que tienen de toda la financiación de datos de ciencia que han hecho en estos años, ¿no?, y todos los supercomputadores del High Performance Computing, ¿vale? ¿Para qué? Para utilizar inteligencia artificial sobre esos datos, sobre ese hardware, ¿no?, y poder llevar a nuevos descubrimientos. Yo creo que aquí pasarán cosas interesantes, ¿vale? Reformas a nivel europeo, tenemos la reforma inglesa, ¿vale? ¿Quién le diría a los laboristas que un Prime Minister, ¿no?, socialista, ¿no?, de izquierdas sería el que aboliera o el que reformara el NHS, ¿vale? No es deshacerlo, lo que está haciendo es metiéndolo dentro del Ministerio de Salud, ¿vale? Pero realmente ha llamado mucho la atención. Y lo segundo es ha lanzado planes un poco de salud, planes muy estándares, como decía Oriol, diciendo todo lo que dicen todos los planes, ¿no?, que no tiene ninguna novedad, ¿vale? Pero sobre todo aquí estamos hablando mucho de temas organizativos, ¿vale? Cuando vamos a Dinamarca, que es un país que me gusta, estamos hablando también de temas organizativos, pero mucho más focalizados en el dato, ¿vale? Pensando que el dato puede ser el gran federador de la prestación de los servicios de salud en el futuro, ¿vale? Yo creo que aquí Cataluña ha tenido un rol importante, Jordi Piera lo mencionó otra vez, para este tipo de cosas. Yo creo que ahí puede haber algo importante a futuro, ¿vale? Y Alemania, que son los últimos que se han puesto. Alemania es un sitio, aparte es el país más grande de toda la Unión Europea, con 82 millones, parece, de habitantes. Es el mayor gastador en servicios de salud de toda Europa y el segundo del mundo detrás de Estados Unidos, pegadito a Suiza, ¿vale? Ha iniciado una reforma laboral, una reforma hospitalaria, una reforma de los hospitales, perdón. El ministro de Sanidad suyo se lo ha tomado a pecho, ha hecho declaraciones como habrá que cerrar hospitales, ¿no?, que esto hay que, ¿no?, tenerlos muy cortudos para decir ese tipo de cosas, ¿vale? Con dos líneas de trabajo, sobre todo que los hospitales se trabajarán a nivel, digamos, de distintos servicios, no todos los hospitales harán todo, eso es lo más importante. Y lo segundo, que me ha gustado mucho, y quiero hablarlo con Manel después en la conversación, es el tema de la financiación. Hay un tema de financiación distinta, ¿vale?, de pagar de forma distinta. Me llama la atención sobre todo que hay un 60% del dinero que lo van a pagar a los sitios independientemente de lo que se haga, lo que llaman la lump sum, ¿no?, y el 40% irá a otro tipo de actividades, ¿no? Me parece interesante ver cómo pasa esto, ¿vale? Y acabo con dos buenas iniciativas a nivel paneuropeo, ¿vale? La primera es este fondo europeo, el Scale Up Europe Fund, ¿vale?, que tendrá más de 5 billones, ¿vale? La idea es que es una coinversión entre la Unión Europea, la Comisión y los grandes fondos institucionales europeos, ¿vale? En Europa hay mucho dinero, ¿vale? Simplemente como dato es, si los inversores institucionales, ¿no?, se comprometieran a que solo un 1% de sus fondos under management, de sus assets under management, ¿vale?, fueran a venture capital, estaríamos hablando de que estaríamos a la par con Estados Unidos. Actualmente el informe de Draghi creo que habla de 0.03, realmente, o sea, el dinero va a otros sitios, ¿vale? La idea, veréis sospechosos habituales aquí, a nivel Criteria Caixa, Santander Mouro Capital, Novo Nordisk Holdings, ¿vale?, realmente gente que la toca, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Por datos como este. 66 de las 67 IPO salidas a bolsa de empresas biotech europeas en los últimos 6 años se han hecho fuera de Europa. Es decir, los países pagan por las infraestructuras, los países pagan por las universidades, por el talento, se hacen las cosas aquí y los beneficios vuelan hacia otros sitios, con lo cual hay que hacérselo pensar, ¿vale? Y por último, la gran noticia de
de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, anunciando el EU Inc., ¿vale? Este 28 régimen. Ya sabéis que somos 27 países en la Unión Europea, es el 28 régimen. La idea es facilitar al máximo, ¿no?, que los emprendedores puedan hacer, muy similar a lo que tiene Estados Unidos en el formato Delaware, ¿vale? Con lo cual esperemos a ver cómo funciona. Realmente la música suena bien, me decía ayer un abogado. Lo que pasa es que la orquesta que la toca suele desafinar, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona, pero yo creo que aquí hay una oportunidad importante para darle la vuelta a la tortilla, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Puede parecer que si no estás trabajando en terapias avanzadas, en inteligencia artificial, en anti-obesity, pues que no eres importante en el sector. Yo quiero decir que sí, que la gente es importante, y quiero conocer a esas enfermeras que, ¿no?, ponen peso a cuando te sacan sangre a la gente que le da miedo que le saquen sangre, como a mí, ¿vale? Con lo cual lo agradezco, a los investigadores que van a los centros de investigación en fin de semana para continuar con sus experimentos, a los gestores que intentan cuadrar los números, ¿vale? Eso para mí es muy importante, ¿vale? Sobre todo porque nunca seremos suficientes para construir algo mejor que lo que tenemos que hacer global, es importante, ¿vale? Y por eso termino con la recomendación que le hizo la madre de Marcelo Bielsa a su hijo. Marcelo Bielsa, el entrenador de fútbol, ¿no? Le dijo: Marcelo, hijo, nunca te guardes el último esfuerzo, ¿vale? Muchas gracias y quizás hasta el año que viene.